último mensaje a las iglesias y el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia a la cual Cristo le dirige las últimas palabras, y podríamos en esta noche recibirlas como las últimas palabras y también apropiar este mensaje tal vez a la iglesia que va a existir antes de la venida de Cristo. ¿Cómo podemos saber que el mensaje a la Odisea se puede aplicar a la iglesia que va a existir antes de Cristo? Porque la Biblia nos revela muy claramente que antes de que el anticristo se manifieste, vendrá la apostasía. Dice en 2 de Tesalonicenses 2, no vendrá el anticristo hasta que primero se manifieste la apostasía. En 1 Timoteo 4:1 dice que algunos apostatarán de la fe. Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces vemos por diferentes partes de la Biblia, en mensajes proféticos de los últimos tiempos, que se nos advierte, Mateo 24:2 es otro, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y los mensajes de Apocalipsis nos confirman la espiral de degradación, de apostasía, de enfriamiento al que la iglesia llegará. Ahorita que estamos platicando en la Junta de los Pastores, yo les compartía que todo esto que está sucediendo actualmente en el mundo, la incomprensión tan grande, la falta de discernimiento de los tiempos en que estamos viviendo, no solamente de las personas no cristianas, sino de los mismos cristianos y de muchos líderes cristianos, es un síntoma muy grave de que realmente el pueblo que se dice cristiano no conoce a su Dios. Y es precisamente este mensaje a la iglesia de la Odisea la que nos va a ilustrar la condición en la que la iglesia se encontrará si muchos de ustedes no quieren ser arrastrados como terminó el pueblo de Israel. Tal vez el tema más trágico de toda la historia redentiva es la triste historia de la apostasía de Israel. El pueblo judío fue recipiente de privilegios increíbles espiritualmente. Dice en Romanos 9, 4 al 5, los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios escogió de todos los pueblos del mundo a todos aquellos que formaban parte de lo que actualmente se conoce como la nación de Israel. Les rescató de la esclavitud, les introdujo a la tierra prometida, les amó, les cuidó, les protegió. Dice Deuteronomio 4:37, por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su grande poder. Pero, a pesar de todos estos privilegios, la historia de Israel fue de continua rebelión, apostasía, murmuración en contra de Dios. Una generación entera de más de 2 millones de personas quedó muerta en el desierto después de haber vagado por él durante 40 años, por su endurecimiento de su corazón, porque no quisieron creer que Dios era real y por su rebelión contra Dios. El orgullo pecaminoso del pueblo judío les llevó a rechazar inclusive a Dios como su rey, y le demandaron al profeta Samuel: dile a Dios que nos dé un rey igual que todas las naciones. Pues Dios, en contra de su propia voluntad, pero cediendo a la presión del pueblo, por cuanto Dios nos entrega cuando una persona se encapricha y tú quieres lo que tú quieras y ya no quiero saber nada de Dios, Dios te concede lo que tú quieras para que se convierta en una maldición. Entonces Dios les entregó a Saúl, el primer rey de Israel, para que ellos supieran qué es lo que significa rebelarse contra él.
Pero ahí vemos en 1 Samuel 8, cuando Dios les entrega a Saúl, que le dice a Samuel, diles todos los detalles y las cualidades negativas de este hombre, porque el centro de Saúl va a ser su ego y su propia egolatría. Y tal cual, Saúl apostató y le entregó totalmente el reinado al rey David. A través de todos estos años de desobediencia, de apostasía, de rebelión y de dureza, Dios en su gracia les continuó llamando a los judíos para que se acercaran a Él. Por ejemplo, en Jeremías 7, 25 al 26, le dijo al profeta, desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿De cuántos de nosotros en esta noche podría el Espíritu Santo decir también lo mismo? Te he enviado a un predicador el domingo pasado, los martes oíste mi palabra, la oíste hace 4 meses, te hablé a través de tu suegra, a través de tu hijo, a través de tu cuñado, a través de esta persona, te los envié siempre, pero tú no quisiste oírme, no inclinaste tu oído, te endureciste en tu corazón y comenzaste a hacer lo que tú querías. En Jeremías capítulo 25, versículo 4, el profeta les dijo, y envió a Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Finalmente, Dios trajo juicios devastadores sobre este pueblo rebelde y no arrepentido, y entonces fueron llevados en el año 722 antes de Cristo, las 10 tribus de Israel cautivas a Siria. 100 años después, 586 antes de Cristo, llega el rey Nabucodonosor y a las últimas 2 tribus que quedaron se las llevó también cautivas a Babilonia. Cuando el ser humano conoce y tiene la revelación y la iluminación de Dios, y tú rechazas esta voz de Dios y sigues haciendo lo que tú quieres y no doblas tu corazón a Dios, Dios te abandona y inmediatamente hay como una fuerza magnética espiritual en el mundo que nos jala y entonces quedas cautivo. Cautivo de las opiniones de los hombres, cautivo de las filosofías del mundo, cautivo de tu carne, cautivo de los deseos de tus ojos, y estás envuelto en una red como si estuvieras debajo de una araña que te ha traído a su red, y ahí Dios ya no podrá volver a sacarte. Porque Dios, dice la Biblia, habla 3 y 4 veces, pero Dios no habla 5 veces. Esta apostasía de Israel le trajo a Dios mucho dolor en su corazón. Y esto es una de las características que vemos en Isaías 5, en esta parábola que el profeta retrata al pueblo de Israel, donde Israel es retratado como el cuidador de una viña que solo produjo uvas silvestres. Dice Isaías 5, el 1 al 3, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho de ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Dios llegó a tu vida, entró Jesucristo a tu vida, edificó dentro de tu vida una torre, y Dios, hagan de cuenta, la salvación es como un jardín que Dios nos dio. Ahora que nos da Dios la salvación, que es como un jardín, nos dice, hijo mío, ahora es tu responsabilidad echarle agua, cortarle el pasto, sacar la mala hierba, ponerle fertilizantes. Dice en Filipenses 2, cuiden con temor y temblor vuestra salvación. Aquí no significa que vamos a perder la salvación, sino que se nos advierte que es nuestra responsabilidad cuidar nuestra salvación.
En Hebreos 2 dice la Biblia, tengan cuidado con vuestra salvación, no la descuiden porque pueden naufragar. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí está hablando de la disciplina de Dios al pueblo que descuida su salvación. En Isaías capítulo 48, versículo 18, el Señor les vuelve a reprochar su conducta a Israel y les dice, oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. La Biblia nos muestra que el resultado de la obediencia es la paz. Oh, le dice Dios a su pueblo, si tan solo hubieras atendido mis mandamientos. Y así le dice esa muchacha de 20 años, oh, mijita, si tan solo hubieras entendido que no deberías tener relaciones sexuales con tu novio. O si hubieras entendido que no hicieras negocios ilícitos y que no robaras y que no trataras de defraudar a tu prójimo porque ahora estás en la cárcel, ahora estás embarazada. O si tan solo me hubieras oído que el adulterio, el que comete adulterio corrompe su alma, heridas y vergüenza hallará. No estarías ahorita sufriendo el infierno que estás pasando y atravesando. O si hubieras entendido que si tú me hubieras diezmado y hubieras sido honesto e íntegro conmigo delante de mi presencia, tus finanzas hubieran prosperado. Pero ¿por qué crees que me puedes robar y salirte con la tuya y creer que vas a prosperar financieramente? Oh, si ustedes me hubiesen oído, dice el Señor, fuese la paz como un río. No tendrías los problemas que tienes ahorita. No tendrías la ansiedad ni la preocupación hacia el futuro como actualmente muchos de ustedes que me escuchan están viviendo. Y todo es el resultado porque ese es el camino que tú has escogido. El pecado siempre hace sufrir. En el Nuevo Testamento volvemos otra vez a escuchar el lamento de Dios en la persona de Jesucristo sobre la rebelión de Israel. Por acercarse Cristo a Jerusalén por última vez, en Lucas 13, versículo 34, Jesús gritó, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? La Biblia dice que es Dios el que se acerca y nosotros, así como si, quita tu mano de mí, no quiero saber nada. Y dice Dios que si nosotros comprendiésemos que lo que Él quiere es jalarnos para hacernos entender que así como el pollito cuando se acerca y la gallina lo cubre con sus alas, el pollito al estar debajo de las alas de su mamá, la gallina ya no tiene miedo del lobo ni de nadie, se duerme porque está absolutamente seguro que ningún mal le podrá suceder. Esto lo expresa el rey David en el Salmo 27 cuando dice, oh Dios, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? David está expresando, si yo tengo luz en mi vida, si yo tengo a Dios como mi fuerza, ¿por qué de tener miedo? Ni del mundo, ni de las personas, ni del diablo, ni del futuro, ni nada, ni de la salud. ¿Por qué? Porque Él es mi luz y mi salvación, mi castillo, mi roca, mi libertador. Más adelante dice en el mismo Salmo David, una cosa he demandado, una cosa he anhelado, esta buscaré. Vean ustedes que solo una cosa nos es necesaria. Cristo lo dijo, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás les será añadido. A Marta, que estaba afanada por aquí y por allá, cuando Cristo entró con Lázaro, Marta y María, le dijo, Marta, una cosa te es necesaria, nada más, y tu hermana la ha escogido, y la única cosa que es necesaria es vivir en su presencia. Y dice David, una cosa he demandado, estar en la presencia, en la casa de mi Dios, todos los días de mi vida. Pero vean ustedes que cuando tú dices, Señor, yo quisiera estar en mi presencia, tú tienes ahora que entrar en acción y tomar acción para estar en la presencia de Dios. Y me determino, Señor, en las mañanas, nunca pase una mañana, nunca pase el tiempo sin que yo pase 1, 2, 3, el tiempo que puedas pasar con Él. Pero tú tienes que anhelarlo. Una cosa he demandado, que esté en tu casa todos los días de mi vida.
Si tú no acostumbras a tener esa devoción con Dios, esa relación con Dios, esa intimidad con Dios, vas tarde o temprano a ser jalado, a apostatar. La corriente está tan fuerte que cuando te des cuenta te estás ahogando y tal vez esta noche hasta al cuello te llegue el agua. La larga historia del pueblo judío culminó cuando rechazaron al Mesías y le acabaron crucificando. El mismo apóstol Pablo en Romanos 9, versículos 2 y 3, contristado profundamente en su espíritu acerca de los mismos de su nación, dice: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Trágicamente, la triste incredulidad y rebelión de Israel se encuentran en el pueblo de Dios, en la iglesia del siglo XXI. Existen cantidad de personas en las iglesias y de congregaciones enteras que están perdidos. Miles de personas que se dicen cristianos no tienen paz, no solucionan sus problemas, viven en continua agitación, en continua zozobra, no han entrado, como dice Hebreos 4, al reposo de Dios, no conocen la seguridad, no tienen esperanza, mentiras que anhelan la vida de Cristo, mentiras que aman a Cristo, y las iglesias están llenas en el mundo entero de estas personas. Y estas personas, muchas de ellas pueden ser sinceras, otras son extremadamente religiosas, pero en su corazón han rechazado la verdad del Evangelio. Esta tarde que veníamos mi esposa y yo por la carretera de Toluca, veníamos compartiendo sobre este tema, y yo le decía: es increíble lo que dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y lo estábamos comentando, ¿verdad? Porque hay muchas personas, viene un hermano, por ejemplo: ay, Armando, que tengo esta necesidad y tú no sabes qué problema estoy pasando. Y antes de que yo le pueda decir algo, estoy tratando de acostumbrarme a decirle: ¿ya se lo dijiste antes a Dios? Vean ustedes que la idolatría es sustituir a Dios con otra cosa. Y cuando los cristianos se dicen cristianos, esperan que su pastor, o sea, hacen de su pastor un Dios, y van con el pastor esperando que él le solucione. Ay, hermano, me duele esto, ay, por aquí. Y antes no fueron a Dios, han sustituido a Dios por un hombre. Y claro que ven al pastor para que te dé un consejo, pero antes de venir al pastor, ya derramaste tu corazón a Dios, ya lloraste delante de Dios, ya por lo menos cuando llegas con tu pastor tienes paz. Señor, pastor, he derramado mi corazón delante de Dios, le he pedido esto a Dios, pero ahora quiero que usted me confirme con la Biblia el camino que debo de entender. Pero tú no vengas con tu pastor y hagas de tu pastor o de una persona tu Dios, porque tú tienes que descubrir a Dios. Descubrir a Dios. Y hay cristianos que son idólatras, porque jamás vienen a Dios, nunca han mojado su almohada, nunca han llorado delante de Dios, nunca han experimentado la paz que sobrepasa el entendimiento, porque siempre van corriendo a la persona para que ella sea la que les resuelva todos sus problemas. Tienen todas las riquezas, muchos cristianos del Nuevo Testamento, tienen estudios, han oído Levítico, Apocalipsis, etcétera, etcétera, acerca de la vida, muerte, resurrección de Cristo, contenidas en la Biblia, y verdades que ni creen ni obedecen. Como resultado, están tan condenados hoy como lo estuvo Israel. Pablo en 2 de Timoteo 3:5 les retrata muy claramente y dice: tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. La iglesia de la Odisea representa a estas iglesias apóstatas que han existido, amados santos, a través de toda la historia. Esta iglesia es la última y la peor de las otras 6 iglesias a quienes Cristo les dirigió las últimas palabras. La espiral de bajada comenzó en Éfeso cuando perdieron su primer amor, continuó en Pérgamo, Tiatira, Sardis y alcanzó y tocó fondo con esta iglesia de la Odisea. Aún en Sardis habían quedado algunos creyentes verdaderos, pero la iglesia de la Odisea que estamos comenzando a estudiar
no tenía una sola persona regenerada. ¿Lo podemos creer? ¿Podemos creer que haya una iglesia en la que todos están de cabeza? ¿En la que verdaderamente el Espíritu de Dios no se mueve? Pero sin embargo tienen la apariencia, tienen la construcción, tienen los himnos, tienen todo absolutamente, pero no tienen la vida de Jesucristo. Es la única de las otras iglesias, la Odisea, a quien Cristo no le dice una sola palabra de aprobación. Vamos a comenzar con el trasfondo histórico y geográfico de la Odisea para comenzar a estudiar ya teológicamente esta carta. La ciudad de la Odisea, ya dijimos que significa la voluntad del pueblo, la Odisea. Fue fundada por Antíoco II de Siria en el año 216-246 antes de Cristo. Y la Odisea fue nombrada así en honor de Antíoco II de Siria por su esposa. La esposa se llamaba la Odisea y le puso él la Odisea a esta ciudad. Esta ciudad estaba situada en el valle del río Lico, a 80 kilómetros al sureste de Filadelfia, cerca de Colosas y Herápolis, donde había otras dos iglesias. El agua de la ciudad de la Odisea la tenían que traer desde casi 10 kilómetros de distancia por medio de acueductos subterráneos, lo cual la colocaba en una posición muy débil militarmente. Cicerón, el famoso filósofo, pasó por esta ciudad y convirtió en dinero las letras de cambio que él llevaba consigo. Durante el Imperio Romano, la Odisea llegó a ser la época o la ciudad más rica de la colonia o del área geográfica de Frigia, porque tenía unos pastos enormes para la crianza de las ovejas. También producía en la Odisea una lana casi violeta, una lana algo oscura, lo vamos a ver después porque les aconseja Cristo lo que les aconseja al final de la carta, que era suave y brillante y era muy comercializada porque estaba en gran demanda. Y esto hizo que la ciudad de la Odisea, por la prosperidad de la lana, de ese color tan peculiar que tenían las ovejas, se convirtiera en la ciudad más rica de toda el área. En el año 61 antes de Cristo, la ciudad de la Odisea fue devastada por un terremoto y sus ciudadanos la volvieron a reconstruir. También tenía un grande centro médico, con la mejor escuela que había de medicina en esa época, y era famosa por un ungüento que comenzaron a producir en esa escuela de medicina para los ojos y para los oídos. La iglesia tal vez de la Odisea fue establecida por algún discípulo de Pablo. Se comenta que fue Epafras cuando el apóstol Pablo estaba ministrando en Éfeso. Vamos pues al versículo 14 e iniciemos el estudio teológico de esta carta tan trágica y lastimera y patética a estos cristianos, entre comillas, meramente profesantes. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cristo se presenta a esta iglesia, como en las iglesias anteriores, de esta forma. En primer lugar, se presenta como el amén. Este título único, usado solo en la Escritura para describir a Cristo, proviene de Isaías 65:16. Veamos el origen de la palabra amén en el hebreo. Amén, siempre decimos amén, ¿verdad? Para todo. No saben ni lo que estamos diciendo. No saben, dijo el otro. Isaías 65:16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad. Anoten a los que les interesa, la palabra verdad es la palabra hebrea amén.